La euforia de morir. Si morir no llegase a ser doloroso, ¿podría llegarse a sentir euforia? Y otra pregunta que vale la pena hacernos es, ¿qué podría causar esta euforia? Esta respuesta ya la podemos ver anteriormente, pero aquí la iremos profundizando. Cuando el cuerpo está en un momento de muerte, vive una tensión, vive un colapso, y la mente sabe que el cuerpo está pasando por algo complejo. Por ende, nuestra mente, como ya lo dije anteriormente, secreta una serie de químicos que aparentemente nos hace sentir bien y nos hace sentir euforia, nos hace sentir felices. Por esto es que muchas de las entrevistas que dije que le hicieron a pacientes moribundos decían que soñaban cosas de felicidad o soñaban cosas positivas, ya que esto también es un método de defensa del cerebro para el cuerpo y de cierta manera para que nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, nos engaña a nosotros mismos y le perdamos este miedo como a morir, este miedo a la muerte a través de estos sueños o de estas alucinaciones. Esto para que nuestros últimos momentos no sean tan desagradables. Incluso esta serie de sucesos ya mencionados podrían dar solución a este enigma y a esto que se plantea mucha gente sobre estos sucesos o acciones espirituales que se ven reflejadas en el momento de la muerte. Estas también serían repercusiones ante esta estimulación del cerebro ante este suceso de la muerte. Cada muerte es diferente y para nadie es un secreto. Así que como cada una de estas es diferente, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Si en realidad vamos a ver la luz, vamos a sentir felicidad o tristeza. Como dijo el diplomático sueco Dag Hammarskjöld, no busques la muerte te encontrará, pero busca el camino que hace la muerte una plenitud. La conciencia de morir. Sam Parnia nos dice que existe una prevalencia entre los científicos en decir si la conciencia está vinculada con la mente, es decir, si actúan en conjunto y una está entrelazada con la otra o si actúan como entes aparte. Aristóteles nos decía que la conciencia y la mente son un solo ente, actúan en conjunto. Por otro lado, Platón nos decía que una está desligada de la otra. Pero darle la razón a uno de los dos es muy complejo, porque la mayoría de las veces la conciencia y la mente trabajan juntas. Esta posibilidad le dio a Parnia pie a crear una nueva investigación llamada AWAR y comprobar quién tenía razón en realidad, Platón o Aristóteles, diciendo que si en realidad Platón llegase a tener razón, la conciencia tendría un ente físico y biológico propio que no alcanzamos a percibir o a ver nosotros mismos. También nos daría pie para ver si nuestro cerebro es el creador de esa conciencia o simplemente el portador. En realidad, nunca murieron. Con base en todo lo mencionado anteriormente, podemos sacar la conclusión que a medias se sabe qué pasa después de la muerte, pero tenemos como respuesta a esta afirmación decir que simplemente son malas pasadas de nuestro cerebro. Si esto no fuese suficiente, se puede reafirmar que en realidad no se sabe qué pasa después de la muerte, porque en realidad estas personas que vieron estos sucesos después de la muerte o cuando murieron en realidad no habían muerto, lo que se puede reafirmar con lo que señaló a National Geographic Kevin Nelson. No son experiencias de quienes regresan de la muerte,
pues durante esos momentos el cerebro está aún vivo y activo. James Hellenbeck, especialista en cuidados paliativos en la Universidad de Stanford, compara la muerte con los agujeros negros. Podemos ver el efecto de los agujeros negros, pero es extremadamente difícil, si no imposible, mirar dentro de ellos. Ejercen una atracción gravitacional cada vez más fuerte a medida que uno se acerca a ellos. Cuando uno pasa por el horizonte de sucesos, aparentemente las leyes de la física comienzan a cambiar. En conclusión, ¿qué pasa después de la muerte? Es un enigma y probablemente lo seguirá siendo, ya que nunca jamás nadie ha vivido para contarlo. Lo que se dice coloquialmente es simplemente un juego de nuestro cerebro ante un suceso que pasa en ese momento. Es simplemente un juego de nuestro cerebro para hacernos sentir bien ante este momento de estrés que en realidad se está pasando. Es decir, que en conclusión, y como lo dije anteriormente, ¿qué pasa después de la muerte? No se sabe. ¿La medicina moderna un problema mortal? Como bien se sabe, los avances científicos y los avances en la medicina han generado que la vida del ser humano se prolongue y hace que las personas ya no mueran tan fácilmente. Es decir, si antes se podía morir por una simple gripa o una simple caída, ya no es tan fácil ni es tan así. De igual manera puede prolongar los últimos momentos de vida de una persona. Y de igual manera, estos últimos momentos se presentan incluso hasta 2 semanas antes de la muerte de la persona. Durante este tiempo, escribe Hellenbeck su guía de cuidados paliativos para médicos, las personas tienden a perder los sentidos y deseos en un cierto orden. Primero se pierde el hambre y luego la sed. A continuación se pierde el habla, seguida de la visión. Los últimos sentidos en desaparecer suelen ser el oído y el tacto. Lo que nos deja claro que la muerte no es algo espontáneo como muchas veces se cree, sino es algo que lleva un proceso, incluso hasta 2 semanas antes del fallecimiento en algunos casos. Consecuencias de la muerte en el cuerpo. Lejos de estar muerto, un cuerpo en descomposición en realidad rebosa de vida. Esto lo dicen algunos científicos debido a los procesos que se desencadenan después de la muerte. Estos procesos de descomposición que veremos más a fondo a continuación. El corazón, como deja de latir, la sangre deja de circular, la que se empieza a coagular. Al dejar de circular, comienza a acomodarse por el peso de la gravedad en un proceso conocido como livor mortis o lividez post-mortem. Sin circulación, tu cuerpo comienza a perder temperatura y tus músculos se endurecen en un proceso conocido como rigor mortis. Este proceso se puede ver aproximadamente de 4 a 6 horas que la persona ya ha fallecido. Este entumecimiento de los músculos se ve primero desde los músculos más pequeños como los párpados, la mandíbula, el cuello, etc. Y se va prolongando incluso hasta los músculos más grandes, pero por ende en estos se demora más, como puede ser en los brazos, en las piernas, etc. Esto dura entre 36 y 48 horas dependiendo de una serie de circunstancias. El frío, por ejemplo, puede ralentizar el rigor mortis, explica Valentini. Pero si uno tiene fiebre cuando muere, añade, se acelera. Al dejar de respirar, nuestras células ya no se nutren de oxígeno. Sin oxígeno, la mitocondria dentro de las células no pueden producir adenosine trifosfato, conocido por sus siglas en inglés como ATP, una sustancia química que cumple una serie de funciones celulares. Y si tus células no pueden producir ATP, dejan de funcionar. Posteriormente a esto, ya entran en juego las bacterias. Las células muertas comienzan a romperse y a liberar toda clase de sustancias
incluidas enzimas, que crean un ambiente ideal para las bacterias y los hongos que se incorporan a esta mezcla y comienzan a descomponer el cuerpo. Durante el proceso de descomposición, las bacterias despiden una gran variedad de derivados químicos, dos en particular, la putrescina y la cadaverina, ambas de un olor muy desagradable. También se producen compuestos que contienen azufre que, con numerosos gases que comienzan a hinchar el cuerpo temporalmente.